a Latinoamérica. Un país, por audaz que sea y por éxito momentáneo que tenga, y no me refiero a uno muy cercano a nosotros, está condenado por la historia a unirse, porque durará muy poco tiempo su vigencia, su éxito, si se enfrenta solo con 15 millones de habitantes, y ya estoy identificando ese país, al mundo comercial, al mundo económico. Puede colocarse muy bien, pero no será más que un pequeño componente del gran mundo. Si usted quiere negociar bien su presencia, tiene que integrarse. Y todo eso es simplemente el desdoblamiento del pensamiento de Haya de la Torre. De manera que ya en 1925-26, cuando el primer artículo, que es el APRA, en la revista inglesa, Haya de la Torre tenía una concepción globalizada de la historia y sabía hacia dónde iba la historia. ¿Quién tuvo razón? ¿Los que creen que pueden construir desde el Caribe el socialismo universal liberador? ¿O el pensamiento de Haya de la Torre que se anticipó a lo que estamos viviendo? Yo recuerdo que en 1958 estalló la hermosa y juvenil Revolución Cubana. Y tanto los personajes como su gesta en Sierra Maestra merecieron la admiración de los jóvenes y del Partido Aprista Peruano. Uno de los jóvenes de entonces está cerca a mí. Y todos rendían homenaje y tributo, y el Partido Aprista era un poco la expresión de esa revolución aquí en el Perú, a cuya casa del pueblo llegaron los líderes y fueron recibidos jubilosamente. Y de pronto la voz terrible, suprahistórica, admonitoria, pero más inteligente, el que ve más lejos, de Haya de la Torre, que dice de pronto en un artículo llamado La Cuestión Cubana, y lanza un balde de agua fría sobre el entusiasmo de los jóvenes de entonces. Cuidado, porque quien cambia de sistema dominante solo cambia de amo. Y cambiar la dominación norteamericana por la otra dominación es servir de juego a la lucha bipolar. Y servir de juego a la lucha bipolar y ser subordinado es condenarse para siempre a ser monoproductor de azúcar. 1961. Y subordinarse al sistema soviético estatista es adquirir sus fórmulas políticas de dominación, sin democracia, sin partidos, sin libertad de expresión. Lo dijo él en 61, lo acusaron de traidor, de pro-norteamericano. ¿Cuántas veces lo han acusado? ¿Y qué importa que a un revolucionario de verdad que tiene los pies bien sólidos en la tierra lo acusen de cualquier cosa si sabe que está diciendo la verdad? Lo entenderán después. Después es hoy. ¿Quién tuvo razón? ¿Quién tuvo razón? Pero en este trabajo de creación de nuevos conceptos, realidad y espacio-tiempo, pensamiento global, antiimperialismo, productivo, constructivo, ambivalente, integración ante el mundo, también aportó un concepto que es el concepto del que se nutre todo el socialismo moderno del mundo. Cuando era estudiante joven en Europa, yo visité Inglaterra y el Partido Laborista. Estudié sus trabajos y era un partido estrictamente sindical, estrictamente de la clase proletaria. Y el Partido Socialista Alemán, que después gobernó muchas veces Alemania, era también el partido de la clase proletaria, por definición. Auténticos marxistas del siglo XIX. Ellos tuvieron que cambiar, y para nosotros fue una enorme noticia que el Congreso de Bad Godesberg del Partido Socialista Alemán declarara que dejaba atrás el concepto del partido proletario y adscribía al concepto del partido del pueblo, incorporando las clases medias, los campesinos desdeñados por los comunistas, por considerarlos retrasados, incorporando a los intelectuales, a la burguesía.
Haya de la Torre se había anticipado una vez más, desde 1928, con su texto sobre el Frente Único de Clases, oprimido por el imperialismo, que incorpora todas las energías nacionales y que al final de su vida redefinió diciendo: la lucha por el desarrollo no es una lucha de clases sociales, es una lucha de pueblos, que ese es el concepto central del Frente Único. Y en eso y en muchas otras cosas, Haya de la Torre tuvo razón. ¿Por qué? Porque sabía ver. Ya el Evangelio lo dice: quien tiene oídos que escuche, quien tiene ojos que vea. Sabía ver la realidad. Por eso amamos a Haya de la Torre, porque nos enseñó a pensar. Y sin saber pensar cualquiera, y con mucho más peligro, un dirigente político se pierde detrás de cualquier frase, se pierde detrás de cualquier teoría que parece bella, fascinante, se pierde detrás de cualquier ilusión, si es que no va viendo la realidad. Nos enseñó a pensar. Yo quiero contarles algo que a mí me llena de orgullo por haber tenido el privilegio de poder convivir cercanamente con un genio de esa dimensión. En 1968, 69, en una de esas tertulias de madrugada que Víctor Raúl acostumbraba y que muy pocos soportaban, porque dice la historia que él fue capturado en 1932 a las 3 de la mañana, cerca de la legación mexicana, y que habiendo sido sorprendido dormido, como él contaba, no quiso volver a dormir antes de las 3 de la mañana. Dura penitencia para sus discípulos más adelante. Pero en una de esas tertulias nos explicaba, con sus ojos de ver, de estudioso, de científico social, sus viajes por la Yugoslavia que había visitado a instancias del presidente Tito. Y nos contaba cómo en Bosnia-Herzegovina él había escuchado las voces de los muezines, estos convocantes mahometanos, desde los minaretes llamando a los creyentes. Y él decía: me parecía un yarabí arequipeño, pero decía, esta gente de Bosnia-Herzegovina no puede subsistir junto a los croatas ni a los serbios. Cuando uno va, son pueblos que caminan en distinta dirección, pero el socialismo, entre comillas, el gobierno de Tito, los tiene juntos. Es inevitable que esto explote. Y cuando explote, año 69, decía, esto terminará en una gran matanza, porque son pueblos que se han odiado por milenios. Yo recuerdo que en 1992, después de dejar mi asilo en Colombia y ser refugiado en Francia por el presidente François Mitterrand, cenaba una noche con él en su casa de la Rue de la Bièvre, cerca de Notre Dame. Y con la solvencia del que confía en el pensamiento de Haya, me puse a exponerle todas estas ideas. Y el presidente Mitterrand me decía: ¿y usted de dónde sabe eso? Que se produjo al año siguiente, el año 93, cuando se inició la guerra de los Balcanes, que costó cientos de miles de muertos. Y yo pensaba dentro de mí, esto me lo enseñó uno que sabía pensar y ver la realidad. Por eso amamos a Haya de la Torre. Nos enseñó a ver la realidad, a no estar contentos con lo que parece, a no estar contentos con lo que nos parece evidente, comprobado. Nunca está comprobado nada. El pensamiento kantiano obliga a seguirlo comprobando todos los días. Y Haya de la Torre era por eso un luchador permanente, un agonista de la vida. Claro que a él no le hubiera gustado, déjame decirte, que le llamaran un agonista. Él ni siquiera aceptaba que le dijeran optimista, porque consideraba que el optimismo es un poco iluso. Él decía: soy un entusiasta de la vida, con lo que quería inducirnos a luchar hasta el último momento. Y así se fue, luchando hasta el último momento, para que su partido perdurara, para que sus ideas se mantuvieran, luchando con su enfermedad y con la terrible enfermedad que en los últimos días le había quitado la palabra. Se fue
como cada noche a las 3 de la mañana en el partido, cuando decía súbitamente: Jorge, son las 3 de la mañana. Se levantaba y caminaba acompasadamente con nosotros detrás y recitaba siempre e inevitablemente al viejo Vallejo de los años aurorales, y se iba diciendo: vámonos, vámonos por eso, a comer hierba, cante, carne de llanto, fruta de gemido, nuestra alma melancólica en conserva, vámonos cuervo a fecundar tu cuerva. Así se fue, luchando, pero dejándonos la orden de seguir luchando siempre y ser inconformes con lo que tenemos y luchar siempre por los que menos tienen, para engrandecernos en el servicio. ¡Viva Aya de la Torre! ¿Qué pasa? Un poco de inteligencia, pues. Gracias. Muy bien. La ceremonia de presentación del libro Una vida agónica, Víctor Raúl Aya de la Torre, ha concluido. Se ofrecerá un pisco de honor. Bien, de esta manera acaba de concluir la ceremonia donde se presentó la obra Una vida agónica, Víctor Raúl Aya de la Torre, de Eugenio Chan Rodríguez, con textos y fotos de Alberto Vera La Rosa y Tito Agüero. Este libro relata la biografía política del fundador del aprismo, publicada por el Fondo Editorial del Congreso de la República. Al recordarse un año más del fallecimiento del fundador del Partido Aprista Peruano, Víctor Raúl Aya de la Torre, el presidente del Congreso, doctor Luis González Posada, destacó su calidad humana y su capacidad de concertación para lograr la unión de todos los peruanos, cualidades demostradas cuando presidió la Asamblea Constituyente de 1978. Del mismo modo, destacó la capacidad intelectual de Aya de la Torre como forjador del pensamiento ideológico sobre la base de la justicia social, aptitudes que lo llevaron a fundar la Alianza Popular Revolucionaria Americana, consagrándose como líder universal. De esta manera finalizamos la transmisión en vivo desde el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Congreso de la República. Adelante, control.